Muy buenos días, alumnos del quinto grado. Hoy vamos a comenzar también en este curso nuestro segundo bimestre, ¿correcto? Ya sabes lo que tienes que hacer tu carátula de segundo bimestre, colocar Somos Felices en Familia, tercera unidad, la fecha de duración de esta tercera unidad y agregarle un dibujito relacionado con el nombre de la unidad. Vamos a desarrollar el día de hoy nuestra sesión número 1. Vamos a desarrollar nuestra sesión número 1. Bien, y nuestro tema del día de hoy vamos a hablar y vamos a recordar, porque estoy seguro que tú ya sabes que es un verbo. Vamos a recordar entonces qué es el verbo. Bien, a continuación te voy a mostrar un video. Quiero que estés muy atento al video que se relaciona con nuestro tema del día de hoy. Hola amigos, bienvenidos a Happy Learning. Hoy vamos a conocer los verbos. Los verbos son palabras que indican estados o acciones que hacen las personas, los animales o las cosas. Por ejemplo, este lince está realizando una acción. Está saltando. Pues saltar es un verbo. También son verbos comer, dormir o caer, como estas hojas que caen al suelo. Un verbo tiene distintas formas. Por ejemplo, estudia, estudiaban o estudiaré. Cada forma expresa una persona, un número, un tiempo y un modo determinado. Para conocer las distintas formas verbales, vamos a utilizar el verbo jugar, que es muy divertido. La persona de una forma verbal puede ser primera persona, segunda persona o tercera persona. La primera persona se refiere a quien habla. Yo juego. ¿Está claro? Yo juego. La segunda persona se refiere a quien escucha, o sea, a ti. Tú juegas. Y la tercera persona no se refiere ni al que habla ni al que escucha, sino a otros. Por ejemplo, ellos juegan. Ellos, los de allí, sí. El número puede ser singular o plural, dependiendo de si la acción la realiza un individuo o varios. Por ejemplo, él juega o ellos juegan. El tiempo nos indica cuándo ocurre la acción y puede ser pasado, presente o futuro. El tiempo pasado nos dice que la acción ya ha ocurrido. Javier jugó ayer al baloncesto. El tiempo presente indica que la acción ocurre en el momento en el que se habla. Javier está esquiando ahora. Míralo, ahí está. El tiempo futuro expresa que la acción sucederá más adelante. Javier y María montarán en bici mañana. El modo nos indica la actitud del hablante ante la acción y puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo. En el modo indicativo, el que habla se refiere a la acción como real. Daniela jugó ayer. En el modo subjuntivo, el hablante desea que la acción ocurra, o bien indica que la acción es posible. Por ejemplo, ojalá juguemos. Esto indica, por un lado, que estoy deseando jugar y por otro, que es posible que juguemos. En el modo imperativo, el que habla da una orden afirmativa y la suelen utilizar nuestros padres y profesores cuando hacemos lo que no debemos. Por ejemplo, ¿para ya? O calla de una vez. Nos lo ordenan y más vale que les obedezcamos. Bueno, ya hemos conocido los verbos. Recordad que son palabras que indican acciones
acciones o estados que tienen distintas formas y que cada forma expresa una persona, un número, un tiempo y un modo determinado. ¡Fácil, eh! Adiós, amigos, y no olvidéis suscribiros a Bien, entonces en este video hemos podido ver o recordar qué es el verbo. Hemos visto la conjugación, ¿no? Su conjugación que se puede dar en persona, número y tiempo. Hemos visto también los modos verbales. Nos han hablado de los indicativos, subjuntivo e imperativo. Pero de lo que acabamos de ver, quiero mostrarte un fragmento, ¿no? Este fragmento donde te voy a indicar lo siguiente. ¿Qué te parece si leemos juntos? Este fragmento dice lo siguiente. En la región Ucayali, en la provincia del Padre Abad, se cuenta que unos españoles habían llegado para explorar la selva cerca de donde vivía un brujo llamado Lucifer. Este brujo había vendido su alma al Chuyachaki debido a que quería ser el dueño del mundo, pero el Chuyachaki le mintió. Bueno, este es un fragmento, es un pequeño texto. Si de este pequeño texto yo quiero que tú, de este fragmento, puedas colocarme aquí dos verbos e indicar su modo verbal e indicar su conjugación. Entonces, ¿lo podrías hacer? De repente tú ahí en casa me vas a decir, Miss, todavía no he comprendido bien y hay que reforzar. Tienes razón, entonces vamos a desarrollar nuestra clase para reforzar nuestro tema de que estamos hablando sobre el verbo. Entonces, ¿qué es el verbo? Yo sí sé que me puedes responder eso ahí en casa. ¿Qué es el verbo? A ver, piénsalo. ¿Qué es el verbo en una oración? El verbo, según lo que hemos visto en el video, el verbo expresa una acción. No solamente expresa una acción, sino también expresa un movimiento, expresa existencia, consecución, condición o estado del sujeto. Eso es lo que es el verbo, ¿correcto? Bien, hemos hablado también del modo. El modo que indica, y acá están los modos verbales, ¿no? Hemos visto el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. ¿Qué es el modo? El modo indica la actitud del hablante. Si considera real la acción, si expresa un deseo o si formula una orden. Y acá es lo que nos dice los modos verbales. Cuando es indicativo, el verbo en la oración es una acción real. Una acción real que sucede, ¿correcto? Ese es el modo indicativo. Cuando hablamos de un modo subjuntivo, es algo que tú deseas, o no solamente que deseas, sino que genera una duda en la oración. Deseo o duda. ¿Vendrán mañana los alumnos al colegio? Es un deseo o duda, no sabes, vendrán, ¿no? O mañana me gustaría manejar bicicleta. Un deseo, modo subjuntivo, ¿correcto? Bien, imperativo, ¿qué expresa un verbo de modo imperativo? Una orden o pedido. Levántate para hacer tus tareas. Escucha atentamente. Es un modo imperativo del verbo. Entonces, los modos verbales están en indicativo, subjuntivo e imperativo, ¿correcto? Bien, entonces ya sabes que el modo del verbo indica la actitud del hablante. Cuando es una acción real, ¿en qué se da? En modo indicativo. Cuando es un deseo o duda, ¿cómo se da el modo del verbo? De manera subjuntiva. Y cuando es una orden o un pedido, se da el verbo de modo imperativo. Bien, entonces está claro que es el modo del verbo. Ahora vamos a hablar de su conjugación. La conjugación del verbo se da de tres maneras, de tres formas.
uno en la persona, otro en el tiempo y otro en ¿qué? En la persona, ¿no? En el número y en el tiempo. ¿Ya? Esa es la conjugación de un verbo, es el conjunto de formas que éste tiene. Vamos a hablar en primer lugar de sus conjugaciones, ¿no? De las personas. Cuando decimos primera persona, cuando está en primera persona, el verbo termina en ar, como viajar, admirar, caminar, orar, ¿no? Esa es primera persona, los verbos terminados en ar. Cuando se dan en segunda persona, son los verbos terminados en er. Leer, comer, ver. ¿Qué más? Otros verbos puedes colocar acá. Son verbos en segunda persona, según su conjugación. Y en tercera persona son los verbos terminados en ir. Descubrir, vivir, sentir, ¿no? Son verbos en tercera persona. Entonces la conjugación, según el español, en tres conjugaciones. Primera, segunda y tercera persona. ¿Está bien? En primera persona son los verbos terminados en ar, en segunda persona son los verbos terminados en er y en tercera persona son los verbos terminados en ir, ¿correcto? Son los verbos terminados en ir. Bien. Además, los verbos tienen los siguientes accidentes gramaticales, ¿ya? Cuando hablamos de primera persona, cuando el verbo, la acción del verbo la realiza la persona que está hablando, entonces se da en primera persona, ¿ya? Primera persona. Viajo mañana a Colombia. Entonces se está dando en primera persona. Yo estoy hablando, yo estoy diciendo que viajo mañana a Colombia, ¿ya? Ese es en primera persona. Cuando hablamos de segunda persona, es a quien se habla, la persona que me escucha. Viajaste la semana pasada a ver, ¿a dónde? A Ica. Entonces estoy hablando de la persona que me escucha. ¿A quién se habla? Viajaste es la segunda persona, ya la que te escucha. Y la tercera persona, ¿de quién se habla? Ellos viajan mañana, ¿a dónde? A ver, al Cusco, ¿no? Tercera persona. La acción la realizan otras personas. ¿Está bien? Eso es en cuanto a las personas. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Además, el verbo puede estar en número singular cuando la acción la realiza solamente una sola persona. Viajó. Y en plural cuando la acción la realiza más de una persona. Viajarán. Mira la diferencia. Una persona realiza la acción, muchas personas realizan la acción. Ahora, cuando hablamos del tiempo, el tiempo tú ya sabes, pasado, antes, viajé, presente es la acción que realizas ahora, viajo, y en futuro una acción que realizarás después, viajaré. Entonces, estos son los accidentes gramaticales del verbo. Se da en la persona, en el número y en el tiempo. Además, anteriormente hemos visto las conjugaciones en primera persona cuando son terminados en ar, en segunda cuando los verbos están terminados en er y en tercera cuando los verbos son terminados en ir. Bien, entonces vamos a continuar. Acá tienes un resumen de lo que acabamos de hablar ahorita. Modos verbales. Los modos verbales indicativos para expresar una acción real. Acá te doy una oración, se da una oración como ejemplo. Juan limpió su habitación. Es una acción real, ¿correcto? Entonces por eso es un modo verbal en indicativo. Subjuntivo recuerda que expresa un deseo o una duda. Ojalá Juan limpiara su habitación. Es un deseo, ¿te das cuenta? Limpiara. Ojalá Juan limpiara su habitación. Es un modo del verbo de forma subjuntiva.
E imperativa es cuando se da un orden o pedido. Expresa una orden o un pedido. Ejemplo, Fernando, limpia tu habitación. Es una orden o un pedido. Entonces, este es un mapa conceptual del resumen de lo que acabamos de ver de los modos verbales. Pero también hemos visto sus conjugaciones en español. En primera son los verbos terminados en ar, bailar, acumular, habitar. En segunda, los verbos terminados en er. Y en tercera, los verbos terminados en ir. ¿Está bien? Bien, entonces de lo que hemos aprendido sobre el verbo, sobre sus modos y sobre sus conjugaciones en español, ¿dónde vamos a practicar lo que hemos aprendido el día de hoy? Muy bien, lo vamos a practicar en tu libro de actividades. Por favor, quiero que ubiques en tu libro de actividades la página 82 y 83. Bien, la página 82 y 83. Te estoy dando un tiempo para que tú puedas buscar la página. Debes estar con tu lápiz, tu borrador para poder desarrollar ahorita. Bien, tiene como título el verbo. La consigna dice lo siguiente. Lee el texto, luego responde la pregunta. Sin embargo, a ver, ¿de quién se va a hablar? De Ada. De Ada, ¿no? Sin embargo, aquella niña siempre estuvo enferma. Estamos hablando de Ada. De hecho, debido a una parálisis. Pasó la infancia sin poder moverse. Su mejor juguete fue la imaginación y los libros le servían de combustible. Volvemos a leer. Sin embargo, aquella niña siempre estuvo enferma. De hecho, debido a una parálisis, pasó la infancia sin poder moverse. Su mejor juguete fue la imaginación y los libros le servían de combustible. Muy bien, quiero que observes, este es un fragmento, ¿no? Porque es una pequeña parte de esta historia de Ada. ¿Qué observamos? Que está en negrita, estuvo, fue y servía. ¿Qué son los que están en negrita? Son verbos destacados de este fragmento. Cuando dice estuvo enferma, fue la imaginación, su mejor juguete fue la imaginación. Su juguete fue su imaginación. Y dice que los libros le servían de combustible. ¿Qué indican estos verbos destacados? Acciones reales. Cuando hablamos de acciones reales estamos hablando de un modo del verbo. ¿De qué modo estamos hablando? Del modo indicativo. Correcto, muy bien. Cuando son deseos estamos hablando del modo subjuntivo, no te olvides. Y cuando hablamos de una orden estamos hablando de un modo imperativo. Estos verbos que están destacados, ¿qué indican? A ver, piénsalo bien ahí en casa. ¿Qué te indica? Muy bien, indican acciones reales. ¿Por qué acciones reales? Porque la niña siempre estaba enferma, ¿no? También indica que su juguete fue su imaginación. Es una acción real. Y que sus libros, dice, le servían de combustible. Son acciones reales, no son deseos ni órdenes. Muy bien, señala eso. Además, tienes que llenar este mapa conceptual de modos verbales en indicativo, subjuntivo e imperativo. Cuando hablamos del indicativo, ¿para expresar qué cosa? Muy bien, el indicativo expresa una acción real y eso es lo que tienes que escribir acá en el modo indicativo, no te olvides. En el modo subjuntivo, ¿qué indica? Para expresar muy bien un deseo o una duda. En modo imperativo, ¿qué indica? Para expresar una orden o un pedido. Muy bien, las conjugaciones en español en la primera son los verbos terminados en ¿qué? Fíjate, en ar, verbos terminados en ar. En la segunda conjugación son los verbos terminados en er. No son primera, ni segunda, ni tercera persona. Son conjugaciones en primera, conjugaciones en segunda
Y conjugaciones en tercera, verbos terminados en er y verbos terminados en er. Bien, esto es lo que tienes que llenar en tu libro de actividades. Te voy a dar unos segundos para que puedas observar y puedas completar en tu libro de actividades. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Lo bueno es que tú puedes ver este video las veces que sea necesario para que puedas desarrollar, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. En el número 2 dice, subraya los verbos que no están conjugados en esta receta. No tienen conjugación. Vamos a leer. ¿Qué te parece si leemos, no? Ingredientes. 2 rebanadas de pan francés. Un filete de pechuga de pollo. Medio tomate. 3 hojas de lechuga morada. Una cebolla pequeña. 2 cucharadas de queso rallado. 3 aceitunas. Sal al gusto. La preparación dice lo siguiente. En primer lugar, tostar el pan. En segundo lugar, cocinar el pollo en una plancha caliente y cortarlo en tiras. Después, rebanar el tomate y picar la cebolla. Aparte, picar las aceitunas y luego revolver con el queso. Por último, untar los panes con esa mezcla y añadir los vegetales y el pollo. Como se trata de un sándwich saludable, todos pueden pedir doble ración. ¿Qué tenemos que subrayar aquí en esta receta? Nos dice que tenemos que subrayar los verbos que no están conjugados. Cuando hablamos de conjugación, ¿qué son? Los verbos que no terminan en ar, en er ni en ir. Esos son los verbos que no están conjugados. Entonces, ¿qué podemos... entonces, los verbos que no están conjugados en la receta, ¿qué podemos ver acá? Entonces, ¿qué vamos a subrayar? Vamos a subrayar lo siguiente. En primer lugar, tostar el pan. Tostar. Cocinar. Primera, segunda, tercera persona. Cortarlo. Rebanar. Picar. Revolver. Untar. Añadir y pedir. Esos son los verbos que tienes que subrayar. ¿Está bien? Bien. Vamos entonces a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Bien, en la número 2 dice, todavía no terminamos esta número 2, dice, ahora clasifica los verbos subrayados en este cuadro. En la primera conjugación, obviamente en la primera debe ser verbos conjugados. No conjugados, no, conjugados. Entonces, en la primera conjugación, ¿qué verbos encontramos? Son todos los verbos que terminan en ar. ¿Y cuáles son verbos que terminan en ar? Tostar, cocinar, cortar, rebanar, picar, untar. En la segunda conjugación son los verbos que terminan en er, revolver. Y en la tercera conjugación, ¿qué estará? Añadir y pedir. ¿Correcto? Eso es lo que tienes que escribir. Bien, vamos a continuar. En la número 3 dice lo siguiente. Subraya las formas verbales en el siguiente texto. Formas verbales. El té tiene muchos efectos beneficiosos sobre la salud. Entre los más conocidos están los siguientes. Retrasa el envejecimiento. Mira los beneficios del té. Reduce el colesterol y contribuye a prevenir las enfermedades del corazón. No sabía eso, mira. Protege de algunas afecciones de la piel y alivia los síntomas del resfriado leve. Ahora entiendo por qué nos dan té con limón cuando estamos resfriados, ¿no? Ahora prepara una infusión de té que la disfrutes. Entonces tenemos que subrayar las formas verbales. Vamos a subrayar acá
las formas verbales. ¿Ya? Cuando hablamos de las formas verbales, ¿qué es lo que vamos a subrayar en lo que acabamos de leer? Los verbos. ¿Cuál es el verbo ahí? El tiene, ¿no? Tiene, voy a subrayar. Después voy a subrayar están los siguientes. Verbo estar, están. Después voy a subrayar retrasa, reduce, formas verbales, los verbos, contribuye, protege, alivia, prepara y disfruta. Las formas verbales son los verbos. Y acá es lo que tú tienes que subrayar en tu libro. Después de haber subrayado estos verbos, tenemos que clasificarlos según su modo. ¿Correcto? Tenemos que clasificar según su modo en este cuadro. Tenemos que poner los verbos que están en manera indicativa, subjuntiva e imperativo. ¿Qué irán en indicativo? ¿Qué es lo que me dices tú de los verbos que hemos subrayado? De manera indicativa irá tiene, están, retrasa, reduce, contribuye, protege y alivia. Cuando hablamos de modo indicativo son reales, la acción es real, ¿no es cierto? La acción es real. Entonces, donde nos dice que tiene, el té tiene muchos efectos beneficiosos, es verdad, para la salud, entonces es un modo indicativo. ¿Cuáles están? Porque hay, tiene muchos beneficios. Dice que retrasa, ¿qué cosa retrasa? Y es verdad, el envejecimiento, que reduce el colesterol, ¿a qué contribuye? A que no tengas enfermedades al corazón, protege de algunas afecciones en la piel y alivia los síntomas del resfriado leve. Entonces son modo indicativo. Cuando es subjuntivo, recuerda que es un deseo. Cuando dice que la disfrutes, es un deseo que te guste, que estés alegre, ¿no? Disfrutes es un modo subjuntivo del verbo. Y cuando es imperativo, ahora prepara, te está indicando una orden, que puedes preparar tu infusión de té. Y de esta manera puedes completar este cuadro sobre los modos del verbo. Bien. Vamos a nuestro número 4. ¿Qué dice el número 4? Lee el siguiente aviso. Club de narradores de quinto grado. Una divertida y desafiante actividad para compartir la lectura entre todos. Acércate a disfrutar de esta maravillosa experiencia. Te esperamos los lunes a las 6 de la tarde en la biblioteca. Vamos dice acá, marca la idea correcta sobre el aviso. Vamos a volver a leer este aviso. Club de narradores de quinto grado. Una divertida y desafiante actividad para compartir la lectura entre todos. Acércate a disfrutar de esta maravillosa experiencia. Te esperamos los lunes a las 6 de la tarde en la biblioteca. Bien. Entonces vamos a marcar ahora la idea correcta sobre el aviso. Acá hay 3 alternativas. ¿Qué te dicen? Hay 2 verbos en primera persona. Recuerda que cuando hablamos de primera persona, yo realizo la acción. Ahí hay 2 verbos en primera persona. No hay 2 verbos en primera persona. Tienes mucha razón. No dice yo realizo, yo voy a hacer una, no. La segunda alternativa dice, no hay verbos en tercera persona. Cuando hablamos de tercera persona es que la acción la realizan otras, ¿no? Otras personas. No hay verbos en tercera persona. Sí, no hay verbos en tercera persona. Muy bien. ¿Solo hay verbos en singular? No. Entonces, lo que no es no hay verbos en tercera persona, ¿correcto? Bien, vamos a continuar.
Dice personal social. Lee el texto y desarrolla las actividades propuestas. Y con esto ya, con este número 5, vamos a terminar nuestras actividades en tu libro. Los guerreros de Xi'an son un conjunto artístico formado por unos 8.000 soldados de terracota. Juntos forman un gigantesco ejército de tamaño natural en el que también aparecen otros elementos propios de la guerra, tales como caballos, carros de combate, cascos, armaduras y armas. El conjunto resulta impresionante, tanto por el número de soldados como por la peculiaridad de sus rasgos, pues no hay dos guerreros iguales. Unos campesinos descubrieron estos guerreros en 1974 de forma casual, cerca del lugar donde está enterrado. El primer emperador chino, Shi Huangdi. El mausoleo del emperador, junto con el ejército que custodia el recinto, permaneció oculto durante más de 2000 años. Bien, entonces hemos acabado de leer este texto y vamos a desarrollar las actividades propuestas. ¿Qué nos piden? Nos dice en qué modo aparecen los verbos. Los verbos en lo que acabamos de leer. ¿En qué forma aparecen? Obviamente, de modo indicativo, imperativo o subjuntivo. Muy bien. Los verbos que aparecen de forma indicativa, porque es real lo que ha sucedido. Ahora, ¿en qué tiempos verbales aparecen los verbos? A ver, piensa un poquito. Tienes que subrayar los verbos, ¿no? En esta lectura. Y tienes que indicar en qué tiempos verbales aparecen. Y aparecen en el tiempo presente y pasado. Ahora, escoge un verbo de cada párrafo y completa el siguiente cuadro. Yo he escogido estos verbos, ¿no? El verbo forman, permaneció. Forman está en número plural y la persona está en tercera persona. ¿Ya? Donde dice forma. A ver, forman. Vamos a ubicar en el texto forman, ¿ya? Está en tercera persona, donde dice forman. ¿Ya? Ustedes tienen que ubicar el verbo forman. Ah, ya, aquí está. Juntos forman un gigantesco ejército de tamaño natural. Juntos forman. Entonces es un número plural. ¿Y en qué persona está? Juntos forman está hablando de un ejército que se observa. Entonces está en tercera persona. Ahora, permaneció. Vamos a buscar el permaneció. A ver, ustedes ubiquen en el texto permaneció. Está en el segundo párrafo. Forman está en el primer párrafo porque tenías que escoger un verbo de cada párrafo. Forman está en el primer párrafo y permaneció está en el segundo párrafo. Dice, junto con el ejército que custodia el recinto, permaneció oculto. ¿De qué es permaneció? ¿Qué permaneció oculto? Un recinto. Entonces, por eso es el número singular. Y también está hablando de algo, ¿no? Entonces, por eso está en tercera persona. Bien, entonces con esta actividad hemos terminado nuestra clase de comunicación. Ya sabes que tienes que copiar tus diapositivas de la clase en tu cuaderno y llenar tu libro de actividades. No te olvides que hemos visto ahora qué es el verbo, los modos y sus conjugaciones según el español. Bien, que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra siguiente clase.